Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, el día 2 de febrero, día martes del año 2021, en la misa se proclamó un extracto del Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 1 al 12. Dice así: Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que las saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes será el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Bueno, vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo hablando a la gente y a sus discípulos. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Ahí está. Ve, nuestro Señor Jesucristo a veces habla con los discípulos únicamente, otras veces habla para la gente, otras veces para los discípulos y para la gente, otras como para una persona en concreto. Así. Ese es nuestro Señor. Mira toda esta realidad. Y entonces empieza a señalar y a decir cosas en contra de los escribas y fariseos, de los maestros de la ley. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto de Moisés. Mire que esto prácticamente es como una diatriba, es como un regaño, una llamada de atención, porque no va a decir cosas buenas de esta gente, no las va a decir. Primera lección: Jesucristo era la persona más prudente del mundo entero, muy distinto a lo políticamente correcto. Jesucristo era prudente, pero era veraz. Y fíjese que lo que estaba diciendo, se lo está diciendo a la gente y a los discípulos. No estaba hablando en privado. No estaba hablando en privado. ¿Y qué empezó a decir? Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Moisés era el guía, era el maestro, el líder, el profeta puesto por Dios para guiar al pueblo. Entonces, estos fariseos y estos maestros ocuparon el puesto de Moisés. Entonces dice Jesús lo siguiente: hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. ¿Qué significa eso? Las personas más incoherentes que puede haber. Enseñan, pero no viven lo que enseñan. Esto que estamos leyendo aquí, podemos hacer una extensión para todo el mundo. Sí, para todo el mundo. Todos nosotros tenemos que ser coherentes. Todos nosotros tenemos que dejar de ser hipócritas. Todos nosotros tenemos que responder al Señor con verdad, en espíritu y en verdad. Y si lo que nosotros vivimos, lo que nosotros decimos, pero tenemos que vivir. Entonces es un llamado para toda la gente, sí, se puede extender. Pero yo creo que uno como sacerdote no se puede esconder en eso, como hizo la otra vez un sacerdote, cuando yo era seminarista, que yo pensé que iba a hablar de la realidad del clero, de los maestros de la ley. ¿Quiénes son los maestros de la ley hoy en día? ¿Quiénes son los que nos enseñan? Pues los obispos.
los curas. Sí, podemos extender esto al maestro de la escuela, al catequista de la parroquia, al papá y a la mamá que están dirigiendo su hogar. Sí, podemos extender eso, pero es una manera como de mimetizarnos, ¿no? Como de esconder nosotros que somos pastores y maestros de la ley, porque nosotros estudiamos teología, porque tenemos licenciaturas, porque tenemos doctorados, porque tenemos PH, no sé qué cosa, porque nosotros tenemos un máster, porque tenemos no sé qué cosa. No nos podemos esconder extendiendo demasiado este texto. No, no, no. A los maestros, a los doctores de la ley. Y ahí estoy yo metido ahí. Ahí estoy metido. Entonces, muchas veces yo digo muchas cosas y qué cosas no estoy viviendo. Todo eso me hace a mí reflexionar mucho. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy enseñando y qué estoy haciendo? Nosotros tenemos que ser muy sensatos en esto. Nosotros los sacerdotes tenemos que ser muy... Estoy diciendo algo prácticamente delante de cientos de miles de personas que de pronto ven este canal. Que otras cosas, muchas gracias por soportarme. Pero esta cosa no es para extender este mensaje, entonces sí, los maestros de la escuela, el catequista que tiene que dirigir. No, 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 no. Esto va para la gente que se puso como Moisés, ocupó la cátedra, ¿no? Una silla, el puesto de Moisés. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Que haga oración, que haga un rosario, que no olvide la misa, que confiésese. ¿Y cuántas veces ni se confiesan, ni rezan un rosario, ni somos piadosos, ni rezamos el breviario? Pero eso sí, no, mijita, usted tiene que rezar, no, usted no se olvide hacer el rosario, no, usted tiene que tener mucha paciencia con su esposo. Y nosotros somos intolerantes, impacientes. No, no, esto es una cosa tremenda. Si no hay buenos pastores, si no hay buenos maestros, si no hay buenos líderes, vamos a llevarnos por delante al pueblo de Dios. Y esto es una cosa que este diario uno ponerse a mirar cuántas veces uno ha caído y le ha embarrado. Porque así como a nosotros nos dicen cosas que nosotros nunca hemos hecho y nos señalan, usted hizo esto, usted hizo esto. Y uno dice, no, yo no lo hice, yo no lo hice, no lo hice. Pero uno lo señalan así también. Pero de todas maneras, sea como sea, esta es responsabilidad nuestra. Hay un pueblo que el Señor nos dio. Y somos maestros. Y el Señor nos puso como para guiar al pueblo de Dios. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de sus mantos. Bueno, vamos, a nosotros nos gusta que la gente nos aplaude. Oh, sí, allá está el padre. Allá está el sacerdote, allá está el obispo, allá está el... No, y pasan delante cuando empiezan las procesiones y las misas, ¿no? Donde va todo el clero, y todos con nuestras casullas, ¿no? Nuestras albas y nuestros vitras y el incienso y las velas y nosotros con cara de santo para que la gente ya a veces nos saludan y nosotros salimos así, ajá. Y muchas veces llevamos porquería por dentro. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y largos flecos en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Cuando uno va, que hoy vamos a traer al padre tal y el predicador tal en la mesa, ahí nos sentamos y nos sentimos muy orgullosos de ver al pueblo allá abajo, ¿no? Con sus caras expectantes de ver qué va a decir o qué va a predicar o qué nos va a transmitir ese prelado, ese alto eclesiástico de la iglesia. Todos arrogantones, antipaticones, pesados. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro, padre, excelentísimo, no, eminentísimo, reverendísimo.
Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro. Ustedes discípulos míos, usted gente, a los cuales me estoy dirigiendo, ni mis discípulos ni el pueblo se dejen llamar maestros. Porque no tienen más maestro. Lo que es ustedes no se dejen llamar maestro porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. ¿Quién es el maestro? El Rabí, Cristo Jesús. Sigue. No llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Esto aquí hay que matizar. Los escribas y fariseos se las daban como de padres, es decir, que tenían como esa paternidad y todos eran hijos, ¿no? De la perspectiva como de abrogarse un título. Porque es que aquí los hermanos preparados, entonces, nosotros no podemos llamar padre a nadie en la tierra. Entonces, ¿usted cómo le dice a su papá? ¿Señor Gómez? ¿O usted le dice a su papá por el nombre? ¿Don Arnulfo? No, usted le dice papá, padre. Entonces, desde la perspectiva de esa cuestión que tenían los escribas y fariseos que se abrogaban todo el tiro de maestros, guías, no padres, no tenían ni maestro porque tiene un solo maestro, ni padre, no, porque ya sabe quién es el padre. Porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Entonces no crean, porque estos escribas y fariseos se creen que son los padres, como olvidando que hay un padre que hay en el cielo. No olviden eso, pues desde esa perspectiva. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Aquí voy a matizar. Cuando los protestantes dicen, si veo ustedes los católicos no cumplen la Biblia, ¿por qué? Porque ustedes le llaman padre a la tierra y aquí dice que no llamen padre a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre. Solamente nos señalan eso, pero ¿por qué no nos dicen maestro y guía? Usted no le puede decir maestro al maestro de karate o el maestro que el profesor de la escuela o el guía scout o el guía turístico. ¿Cómo les dice a esa gente entonces? Porque la palabra del Señor dice que no nos diga, no seamos manipuladores. Usted se da cuenta que el protestante toma solamente esa palabra. Mire que usted le está diciendo padre a su sacerdote, allá a ese cura. ¿Usted por qué? Si usted está incumpliendo la Biblia. No, espérese un segundo. ¿Y por qué usted no me habla de maestro y el de guía? ¿Dónde deja eso, pues? ¿Dónde los deja? No. Es desde esa perspectiva, maestro, padre, guía. Eso era lo que se creían estos hombres. Y nosotros los pastores a veces nos creemos que somos, Dios mío, eso usted vea esa arrogancia y tenemos que nosotros trabajar y hacer una autocrítica de ver que nosotros, yo les digo a algún cura que está viendo, de pronto alguien está viendo este video, yo le digo, hermano, mire, ¿sabe qué? Agachemos la cabeza, que la gente que va a la misa es la que nos da a nosotros de comer. Porque si no ponen ahí en la canasta o en el recipiente donde se recogen las ofrendas, nosotros no tendríamos ni queda para ponernos un cuello de estos o para un par de zapatos o medio comer un sándwich. Entonces debemos tratar al pueblo de Dios porque ellos merecen que tengan buenos pastores, buenos guías, buenos maestros y buenos padres espirituales. Y eso es una autocrítica impresionante donde uno se tiene que agachar y uno tiene que doblarse y uno tiene que decir, Señor, si tú me pusiste aquí, hazme un buen cura entonces. Hazme un buen cura. No para que la escandalizar a la gente, sino para que yo pueda hacer las cosas bien. Y eso es una lucha diaria. Es una pelea diaria con uno mismo. Tampoco se deben llamar ustedes guías porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes, está hablando a los discípulos y a la gente, el más grande entre ustedes se hará servidor de todos. Ese es el evangelio, esa es mi palabra. Pero a ustedes no les gusta hacerse servidor de todos. Ustedes se comportan también como los escribas y los fariseos, que los aplaudan, que los reconozcan, que los inviten, que los pongan en el primer asiento, que esté al lado del obispo en la fotografía. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en lo alto. Y eso es lo más difícil de aprender. El que se ensalza, el que se echa el mismo incienso, ese será humillado. Pero el que se humilla, porque sabe a quién está siguiendo, ese será ensalzado. Nosotros los sacerdotes tenemos que humillarnos.
bajar la cabeza por Cristo, por Cristo. Hay muchos hermanos laicos que tratan al cura como si el cura fuera un imbécil también. Empezando como le dicen, padrecito. Ay, el padrecito. ¿Por qué no dice uno padre? El padrecito. Y lo miran uno así, el padrecito. Padrecito, ¿me bendice esta medallita? Padrecito, ¿usted podría bendecirme el carro? Y claro, como hemos creado un estereotipo de ser imbéciles, o somos imbéciles porque a nos aparecen como así, y soy el padre Arnulfo de la parroquia Santa Ana de Águeda. Sí. Otros, el cura antipático, pesado, sí, sí, béseme en el anillo, sí, yo soy el obispo auxiliar, sí, aquí, sí. El otro, yo vengo de Roma, acabo de estudiar, saqué mi título, sí, tengo un posgrado, no sé qué, teología dogmática, sí. O el otro que es demasiado suavecito, que le gustan, ¿no? Los otros que se visten así. Otros que les gustan los niños. Entonces, ¿cómo quedamos pues? O está el cura imbécil, o el arrogante, o el petulante, o el que no se definió nunca en la vida. Y entonces la gente nos mira así. Tenemos un referente que es Cristo Jesús, que es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro Padre. A ese que tenemos que seguir. Y una vez configurados con ese Cristo Jesús, tenemos que transmitir esa verdad a la gente. Porque el pueblo de Dios está ávido de buenos pastores que les muestren a Cristo Jesús, su evangelio y su palabra. Todos nosotros, los sacerdotes, tenemos que evaluar muy bien nuestra conducta, nuestro proceder. Porque tal vez hemos confundido a mucha gente por no ser verdaderos pastores, ni verdaderos guías, ni verdaderos maestros. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.